Saludos nuevamente, espero que esta vez no se me caiga la señal, ¿verdad? Estamos aquí frente a la Corte de Inmigración en el día de hoy y quería contarte nuestra historia sobre este cliente. El cliente llega a nuestras oficinas, tenía una audiencia individual pautada para principios de enero. Logramos cambiársela para una audiencia preliminar y usted dirá, ¿por qué es importante? Pues es importante ya que nos permite, ¿verdad?, evaluar el caso y evaluar la documentación a ver si se puede someter algún tipo de evidencia para otro remedio disponible para este cliente. Y así las cosas, sometimos una solicitud para que nos cerraran el caso administrativamente. Sin embargo, esa solicitud fue denegada en base al memorando de mayo y de septiembre del año pasado, en base a las prioridades de personas de ser deportadas bajo la administración de Biden, ¿verdad? La administración actual. Sin embargo, en este mes, abril 25, a 3 días del día de hoy o 4 días del día de hoy, va a estar comenzando a ser activo, ¿verdad? O a estar vigente el nuevo memorando que fue publicado hace 2 o 3 semanas, en el cual se aclara cómo Fiscalía y cómo el gobierno y los oficiales de inmigración deben de utilizar estas prioridades y deben de hacer todo lo posible por eliminar de los calendarios de los jueces, ¿verdad?, y del sistema de inmigración en general. Deben hacer todo lo posible para poder cerrar los casos administrativamente o terminarlos sin perjuicio. Entonces, en el día de hoy pudimos, gracias a que habíamos conseguido que nos cambiaran la audiencia final a una audiencia preliminar. Esta no era la abogada anteriormente, simplemente el cliente acude a nuestras oficinas, nos indica que no está preparado, que no tiene abogado, hacemos una solicitud de continuación, nos dan la continuación y en el día de hoy, luego de que nos habían denegado la primera solicitud para el cierre administrativo, sometemos una segunda solicitud y usted va a decir, ¿pero por qué, abogada? ¿Se la van a negar nuevamente? No, porque esta abogada se sentó a hablar con su cliente y en esa conversación aprendimos, ¿verdad? Nos informamos de que su cliente tiene un hijastro y ese hijastro está en las Fuerzas Armadas. Ese hijastro tenía menos de 18 años al momento que nuestro cliente se casó con la mamá de ese menor e incluso él ha criado este menor desde sus 2 años, pero no es hasta los 16 años de este hijastro del menor que él se casa con su mamá. Sin embargo, como se casó antes de los 18 años, es considerado hijastro para propósitos de la ley y de la ley de inmigración. ¿Y qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues nada más y nada menos que él es ahora elegible para someter una solicitud de parole in place, de autorización provisional, ¿verdad?, por tener un hijastro que está en las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo esto se hace? Bueno, pues en el día de hoy vinimos a la Corte de Inmigración a solicitarle al juez y a Fiscalía que reconsideraran su posición en la solicitud de cierre administrativo y determinación sin prejuicio del caso, ya que nuestro cliente no es una prioridad para ser deportado y ahora sí tiene un remedio fuera de la Corte. Antes nos habían dicho que no nos iban a dar la solicitud de la terminación o del cierre administrativo o sin perjuicio porque él no tenía un remedio fuera de la Corte. Pero en el día de hoy pudimos demostrar que él sí tiene un remedio fuera de la Corte, que es elegible para el parole in place, que una vez terminen el caso aquí en la Corte podemos solicitarle a USCIS o UCI, como ustedes le llaman, que me den el parole in place. ¿Y qué pasa una vez me dan el parole in place? Pues ese parole in place es como pegarse en la lotería, porque el parole in place me elimina la entrada ilegal y la presencia ilegal que mi cliente ha acumulado por los últimos 20 años. Así que sí es como si fuera un boleto de lotería. ¿Y qué pasa con esto? Pues con esto puedo obtener permiso de trabajo, el cual ya tiene porque tenía una cancelación de remoción pendiente. Sin embargo, como muchas veces te he explicado, la cancelación de remoción pendiente que él tiene, que lleva más de 20 años en este país, ha hecho impuestos, tiene buen carácter moral, tiene 2 hijas ciudadanas americanas. ¿Por qué no proseguir con esa solicitud que lleva pendiente 5 años? Porque no hay daño extremo. Porque aun cuando una de las niñas tiene una condición, la condición es mínima, no es severa, no requiere tratamiento médico frecuente. Así que esta abogada prefiere terminar el caso sin prejuicio en la Corte de Inmigración a base a su elegibilidad para el parole in place y entonces solicitar el parole in place con la agencia. Una vez me dan el parole in place con la agencia, él puede someter, el hijastro puede someter una petición familiar a su favor. Y teniendo esa petición familiar a su favor aprobada, entonces podemos ir por la ciudadanía. Y se puede ajustar dentro de este país porque el parole in place me elimina la entrada ilegal y la presencia ilegal desde el 2002 cuando el cliente entró a Estados Unidos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si a ti te cerraron, si a ti te negaron, ¿verdad?, un abogado o usted mismo
Usted solicitó que le terminaran el caso sin prejuicio, que le cerraran el caso porque usted no es una prioridad bajo los memorandos que han salido el año pasado. Y se lo negaron porque le dijeron, mire, pero es que usted no tiene un remedio fuera de la corte. Este es el momento de solicitarlo nuevamente. ¿Y usted sabe por qué? Porque el 25 de abril viene vigente, o sea, activa, ¿verdad? El nuevo memorando que aclara, sigue con las mismas prioridades, que si usted es una amenaza a la seguridad nacional, una amenaza a la comunidad o una amenaza en la frontera o la seguridad de la frontera. Siguen siendo las mismas prioridades, ¿verdad? Para personas ser procesadas y deportadas. Sin embargo, el memorando de abril, que empieza en abril 25, aclara, especifica cómo es que Fiscalía y que los oficiales de inmigración deben de hacer todo lo posible y todo lo que esté en sus manos para cerrar los casos, cerrar los casos administrativamente, terminarlos sin prejuicio, o más aún, saludos, Joanny, o más aún, no radicar, no someter un pliego acusatorio en contra de la persona para que no se comience un proceso de deportación en su contra. Así que mi mensaje en el día de hoy con un cliente que tiene un caso pendiente desde el 2017, tenía una individual, la individual fue cambiada a una audiencia preliminar, lo que le permitió a esta abogada evaluar el caso, estudiarlo y ver qué remedios tenía disponible. Luego sometimos una solicitud de cierre de caso, terminación de caso, sin prejuicio para Fiscalía. La misma fue denegada y fue denegada una solicitud con el juez también, porque los jueces no quieren terminar los casos sin prejuicio y prefieren y no quieren cerrarlos y prefieren darle la autoridad y jurisdicción a Fiscalía. Así que en el día de hoy vinimos preparados y sometimos una radicación de evidencia, ¿verdad? Notice of filing, ¿cómo se llama? Para que ellos vean que nuestro cliente es elegible para el parole in place. Así que ahora vamos a esperar la contestación de Fiscalía, lo que entendemos que va a ser positiva, y una vez nos contesten esa solicitud, entonces pasamos a tocarle la puerta, como le digo a mis clientes, a tocarle la puerta a USCIS para que me aprueben el parole in place, y luego del parole in place podemos tener la petición familiar del hijastro, y junto con la aprobación de la petición familiar, entonces podemos someter la solicitud a la residencia. Un camino largo, un camino costoso. Nuestros clientes llevan esto en este proceso desde el 2017. Sin embargo, qué bueno que ha venido y ha asistido a todas sus audiencias. Qué bueno que cambió de abogado, qué bueno que se informó. Buenos días, Osvaldo. Qué bueno que ha continuado, que ha sido persistente, determinante, que ha creído en su caso, ¿verdad? Y a la vez ha confiado su representación en esta servidora, porque ahora sí parece haber una luz al final del camino, lo cual lo va a beneficiar y, si Dios permite, va a poder terminar con su residencia, que es su sueño. Así que con esto te quiero decir que no te des por vencido, que busques una segunda opinión, y que si ya tienes una denegación a una solicitud para que te cierren el caso administrativamente por no ser prioridad, luego de abril 25 es tu momento para solicitar una reconsideración. Aquí contigo tu abogada Charlene Seda de Central Florida Immigration Attorneys, con oficinas en Sebring, Florida y en Orlando, Florida, sirviendo a toda la Florida y a todos los Estados Unidos. Si tienes un caso de inmigración, estamos a tu orden para informarte, llevarte y guiarte de la mano en tu caso migratorio. Gracias.